Bueno, hemos vuelto después de este tema de Charly García, de Pubis Angelical, el soundtrack de una de las películas basadas en su novela, que bueno, ya nos vamos a ir metiendo, igual hablando un poco, pero justamente hoy vi que Puig mismo dijo que no le gustó mucho la película, Mirá, no el soundtrack. no lo escuché. Sus películas. Bueno, sí. Bueno, hay un montón de cosas para charlar. La relación de Puig con el cine súper interesante, y también, bueno, tenemos una invitada que ha trabajado, no sé si es particularmente la de Puig, pero sí los vínculos de la literatura y el cine. Bueno, Lea, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Quizás, más que presentarte nosotros, así, si querés hacer una breve presentación de tu, digamos, sé que sos docente, que sos investigadora. De ahí nos conocemos. De ahí nos conocemos, sí. Del mundo más académico, un mundo que quizás a veces no lo tenemos tan presente acá en el programa, pero que en algunas cosas en el recorrido de la literatura, digamos, han salido grandes desarrollos, proyectos, digamos, bueno, y ahí sos parte de varios. ¿Sos guionista también? Sí, soy guionista. Yo empecé hice letras, la carrera de docente ahí en Humanidades, y después cuando terminé o cuando estaba terminando dije, bueno, acá me faltaba algo más para hacer, quería hacer algo más práctico. Creo que a muchos de los que hacemos letra nos pasa, que quedás como con la cabeza demasiado teórica, y decía, bueno, necesito hacer algo distinto y algo para escribir, y ahí fui a la ENER, probé, hice la carrera de guión, y después seguimos en la UNA, esa camada que se recibió, después en la UNA seguimos haciendo otra parte de la licenciatura, qué sé yo, pero siempre supe que me gustaba esa relación entre el cine y la literatura, y sobre todo de la escritura. No tanto, me encanta el cine, la parte de la filmación y demás, pero lo que más me gusta es la relación de la escritura en los dos ámbitos, en la literatura, en el cine, y ahí llegué a Puig. Con eso llegué a Puig, que ahí aterricé en ese autor, entre otros tantos. No es ni el primero ni el único, pero sí Puig tiene para mí una relación muy especial en ese vínculo. Se mueve de una manera que pocos autores se han desarrollado, se han destacado escribiendo literatura. Así ¿Qué fue lo primero que leíste de Puig? Lo primero fue por la facultad. Ni lo conocía. Antes de entrar a la carrera no lo había. No lo había visto, y había, en mi año no, en el año que entré no, pero en el siguiente, en Introducción a la Literatura, empezaron a poner Puig. Y como no lo había leído, porque en mi año no tocó, dije, bueno, lo leo, qué sé yo, lo habían puesto de nuevo, y lo leí por leer, no iba a las clases esas ni nada, porque ya era una materia que había hecho, y ahí leí La Tradición de Rita, que es justamente este. Y después como creo que a la mayoría les pasa, y Rita no es un libro, La Tradición no es un libro tan fácil, y después seguís por Boquitas. Bueno, después Boquitas se empezó a dar en la escuela, tuvo otro camino ese libro, mucho más, llegaba más, me parece, a les pibes más chiques que antes, que se daba en la facultad nada más. Pero sí, así seguí. Después me gustó. No sabía tampoco el vínculo con el cine, pero como, bueno, leo un autor que no sé ni quién es, no tenía idea. Y sí, fue por ahí, por la facu. Digo, ¿por qué crees que tiene un circuito nuevo, digamos, en secundaria, o pasó del ámbito facultativo? ¿Tenés tipo...? Y porque muchos de los docentes que nos formamos ahí, después terminamos dando clases. Y ahí empezó un poco más esto de, bueno, ¿qué pasa si lo damos? Boquitas es un texto que está muy preparado para la escuela, con esto de las distintas formas discursivas. Tiene ahí un enganche que está piola y que sirve para dar en la escuela. Sirve, bueno, una palabra horrible, pero, o sea, qué sé yo, está bueno. Y además es un muy buen autor. Digo, ahí tenés... una pavada que yo diga, es un muy buen autor, pero digo, encima que tenés esos recursos, tenés una escritura que es hermosa, y eso es un plus que no lo encontrás en muchas otras escrituras que por ahí están preparadas para, si sabes, esto está bueno para dar en la escuela, pero por ahí no está tan bueno para leer, y esto tiene, para mí Puig tiene ese plus. Y después tiene esa cosa que vos lo volvés a leer con los años, y aparecen cosas que no habías visto. A mí me pasa después de 20 años de leerlo, más de 20 años, ya 25, que digo, ay, mira, esto lo leí en tal momento, me pareció este libro no me había parecido tan, sobre todo me pasó por ahí ahora que el año pasado se habían cumplido años de Buenos Aires Affair, de la edición y demás, me pasó decir,
no me había dado cuenta que este libro era tan oscuro. O sea, en su momento era oscuro y de repente, leyéndolo 20 años después, digo, mira, mira vos. Y con Rita lo mismo, que decís, bueno, como ustedes lo presentaban y decían, cambio de tema, ustedes lo presentaban y decían, falta ese reconocimiento, o fue un autor, no me acuerdo qué palabra. No, que quizá en su momento, digo, Sí. duramente criticado. Como una literatura más liviana, ¿no? Exactamente, como light, folletín, sí. folletín. Y cuando vos lees, o sea, pasan cosas muy duras y muy crudas, no solo duras, sino muy crudas, muy violentas. Son novelas con una violencia y con que pasan así, ¿no? Al decir, ¿no? Como, bueno, pasa como si nada, y de repente hay situaciones que son densas, muy densas. Y que parece, me da esa sensación, que se van develando capas, ¿no? Y va pasando el tiempo y Puig va teniendo como esas capas que podés ir leyendo a partir de la que la sociedad toma otros rumbos. Y eso, otros rumbos, otras formas, o se empiezan a escuchar otras voces y decís, eso estaba ahí, estaba guardado ahí, mira, no lo habíamos leído. Habíamos dicho que era una novela para señoras, ¿no? De chismes y de un pueblo. Y no era solo eso. Eso me parece que tiene mucho que ver con eso de por qué lo seguimos leyendo, qué nuevas cosas podemos leer ahí de Puig. Sí, ni hablar. Yo comparto así totalmente y me pasa, digamos, ¿no? También eso de novelas que uno quizás sé que tiene su podio, pero después encontrás otras. A mí me pasó también, bueno, en la experiencia de la facultad, que también como para reconocer algo, el que al menos en la Universidad de La Plata se le da un lugar importante a la obra de Puig. Bueno, la cátedra de la que Lea forma parte, de Filología Hispánica, pero también otras se lo lee mucho, digamos, lo cual está bueno, y en su momento a mí me tocó leer Maldición Eterna, quien lea estas páginas, y creo que hasta hoy sigue siendo mi favorita. Sigue siendo tu favorita. Sí. Quizás por la experiencia también de la lectura compartida y del proceso ese que depende cómo lea uno una obra, bueno, es distinto. Pero bueno, sí, me parece que es una obra que todavía sí hay un montón de cosas para analizar, y que incluso también tenemos la fortuna de poder seguir encontrándonos con textos, no lo dijimos, pero también la invitación de Lea, más allá de como lectora de Puig, porque es una de quienes estuvo trabajando durante este último tiempo en la edición de Textos Tempranos, que es una obra que ya nos meteremos un poquito a hablar de este libro, un libro que acaba de publicar hace poco Ediciones Bonaerenses, y bueno, que con Lucho estuvimos leyendo y recomendamos. Le agradecemos a Agustín. Le agradecemos a Agustín Arzac, que está a cargo de varios de los trabajos que viene haciendo Ediciones Bonaerenses, y bueno, que también nos propuso la idea de la charla y demás. Vos, Lea, si tenés que elegir un libro de Puig, es difícil la pregunta, o no sé. Es difícil, pero tenés hoy, siempre digo, bueno, Claro. en este momento, hoy, de Buenos Aires a Fer. Por ahí porque es la última que leí Que de nuevo. metiste. O sea, la última que volví a leer. Claro. Pero creo que si volviera a leer El Beso, sería El Beso. Claro, Y si sí, volviera sí, a la leer que se está Maldición, leyendo, sí. claro, es la última, la que tenés más para mí, es así. Rita la amo, pero sí, me pasó con Rita que el trabajo con los manuscritos, bueno, el libro que ahora contaban, el de Textos Tempranos, surge a partir del trabajo con manuscritos de Puig. Y leer los manuscritos, leer 2 versiones, 3 versiones, 4 versiones de un capítulo, en un momento ya no sabes cuál es la historia. Volvés a leer la novela y decís, pero esto era de la novela, esto era de los manuscritos, esto quedó adentro, esto no estaba. Me pasa eso con Rita, tengo una relación todavía muy cercana. Hay que esperar que pase el tiempo y por ahí vuelve a ser la favorita. Pero sí, hoy es de Buenos Aires a Fer. Me parece muy densa esa novela, muy, muy densa. Sí. ¿Cómo, para ir un poco desde los textos tempranos, como se llama el libro, y vamos hablando, primero cómo surge la idea, cómo entras acá, Sí. y por qué, ya de paso, cómo se toma la decisión de editar estos textos tempranos, digamos que es el pasaje de este pibe que aspira al cine, Sí. y que de repente se encuentra con muchas decepciones, Sí. y empieza a escribir, y su carrera vuelca para otro lado. Sí. No, porque no fue programático, no es que dijo voy a ser escritor, él iba a ser guionista, estaba en esa. Y de repente, sí, le pasa eso. Aparte, como que a uno le cuesta entender o proyectar un Puig antes de Puig, ¿no? O sea, un pibe que estaba escribiendo guiones de cine, que decía, che, pero quiero que filmen esto, o no, escribo 20 guiones, escribo con un amigo.
Y de repente le empieza a pasar eso de estar escribiendo otra cosa distinta, que se ven las cartas, que es un trabajo que había hecho ya Graciela Golchuk, la edición de las cartas familiares, Querida Familia, y ahí él tiene una conciencia, como que decís, fa, mirá vos. Él dice, esto es una novela, ¿cómo se da cuenta? Y después ves que se va convirtiendo en escritor y él es consciente que se va convirtiendo en escritor, eso es muy loco. Pero cuando empezamos con esto no era eso para nada, no era este libro para nada. Empezamos a trabajar con los manuscritos para otra cosa, un trabajo súper académico, de comparación de versiones, iba a ser algo bien de nicho, ¿no? Bien de ahí, del ambiente de la facultad y del ambiente de investigación y demás. Y en un momento empezamos a ver unos capítulos que tenían algo distinto. Ahí yo trabajaba mucho con Florencia Brizuela, que había sido alumna, ya después fue profesora, después era amiga, y ella decía, yo quiero ver cómo, vamos a leerlo sin marcas, ¿no? Que era como, bueno, el manuscrito cómo quedó, limpio. Por ahí es medio difícil de contar, pero los manuscritos tienen muchos tachones, muchas idas, muchas vueltas, y la lectura es muy cortada, ¿no? Pues lees una palabra, hay una tachadura, tenés que recomponer, se repite, y la lectura no es fluida, para nada. Y entonces ella decía, vamos a leerlo como limpio, vamos a limpiar todo y a ver cómo queda. Y sonaba algo muy lindo, pero no era académico, era otra cosa, era bueno, algo para leer. Y ahí aparecía una voz de Puig distinta a la voz de el Manuel Puig de la firma, ¿no? Ahí había cierta búsqueda que estaba todavía en esos borradores y nos gustó. Y ahí hablando con Agus, que estaban con ediciones bonaerenses y era, bueno, Puig es bonaerense, es un escritor bonaerense y empezó a surgir el proyecto, bueno, ¿qué pasa si lo editamos? ¿Te lo imaginás? ¿Puede salir en forma libro? Y bueno, seguimos laburando hasta que tuvo la forma de un texto independiente, de una no sé cómo, a mí no me gusta decir que es una primera versión de Rita, es una anteversión de la novela, porque no es tampoco una primera versión, es un estado de escritura anterior a que él sea Manuel Puig, pero que se queda, se recorta solo, eso es bárbaro cuando lo ves. Claro, sí. A mí me gustó, quizás es para alguien que sí, que tenga conocimiento con Puig, pero creo que también alguien que no lo haya leído lo puede disfrutar también, digamos, el guión inicial, la tajada es muy interesante, los personajes. Yo antes de seguir por ahí con el libro, vos hablás mucho del trabajo con los manuscritos y de ese proceso que implica, digamos, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando pasaste de ser una lectora más de Puig a trabajar con sus papeles, con sus anotaciones, con su trabajo con los manuscritos? Bueno, ¿qué Puig descubriste ahí? Y también para quienes no tuvieron esa experiencia, ¿cómo era Puig a la hora de escribir? Está bueno eso, está buena la pregunta porque a mí me pasaba cuando hacíamos las devoluciones con Graciela y demás, que era con Graciela Golchuk, que era, hay cosas que son horribles, que no da mostrarlas porque son feas o tiene una parte del autor que uno lo tiene medio idealizado, ¿no? Como decís, bueno, es Puig, qué divino, pero no porque escriba mal, sino cosas que son feas de leer. No pasa solamente con él, nos pasa cuando vemos otras escrituras. Y con Manuel por ahí pasa eso, que decís, ay, mirá acá estos comentarios o estas notas, claro, qué feitas que son, como, no está bueno, pero bueno, va completando una imagen y sí, sobre todo, lo que pasa es un escritor muy obsesivo con la palabra. Uno piensa que esto es, bueno, escribe como suena. No escribe como suena para nada. Son reversiones, es ir a buscar la forma justa, el sonido de una frase, la cadencia, el modo de la lectura, va armando un ritmo que a veces, porque no es poético, ¿no? Es bien literario, pero hay ahí una forma, un decir que está muy cuidado de cada personaje. No puede ir, volver, tiene una cosa muy propia, que es dar vuelta a las frases, ¿no? La gira, ¿no? Hace unos giros con las frases. Tiene otro efecto, por supuesto, pero digo, esos son recursos que vas viendo y lo que tiene el hecho de trabajar con su primera novela es que es como el nacimiento de sus recursos como escritor. Sí, aprendiendo. Y él mismo va buscando las formas, porque ya no es una palabra, bueno, vos decías, habías leído La Tajada. En La Tajada es algo para que los actores digan, es otra cosa, porque está pensado como un guión, no está pensado para publicar, pero cuando él está escribiendo La Traición de Rita Hayworth, sí, está hecho para que alguien lea
en silencio, que tenga una voz distinta. Digo, bueno, como toda lectura silenciosa, se arma ahí un sonido que no es el sonido que expresan las voces de los actores. Entonces eso está muy cuidado, eso me llamó mucho la atención, cómo buscaba el tono de cada personaje y el cuidado que ponía en eso y la obsesión, no solo el cuidado, la obsesión que tenía con esa forma de escritura. Sí. Digo, eso es algo que él hizo a lo largo de todas sus novelas, Sí. también de sus obras de teatro, digo, Sí. encontrarle la voz a cada personaje es único, hay un abanico muy importante. Esto que decías vos de la frase da vuelta, se nota muchísimo en el desencuentro, en este monólogo que parece sin respiración. Sí. Es un monólogo que te lleva y va y viene. Decía, hay una obsesión por la palabra, pero digo, también no es fácil escribir como suena. No. No es No. fácil, porque él, diga, vos lo ves y decís, es fácil. Y si lo querés hacer, no es fácil. No. Es muy rescatable eso. Sí, tiene eso, que por eso digo que aparenta ser de una simpleza, que en realidad el trabajo que vemos, y eso lo vemos en filología también, se va alejando del modo que uno supone que es el modo de decir, de la oralidad, ¿no? Hay un trabajo ahí muy, muy fuerte con la palabra que se aleja de lo que uno piensa que naturalmente que es bueno, sí, mira, imita la oralidad. No la imita, al contrario, se aleja muchísimo para lograr el efecto de la oralidad o de la voz hablada. Sí, y con cada personaje eso es un laburo. También ahí hay como, bueno, distintos referentes, quién son sus personajes, eso se lo lleva al cine también bastante, ¿no? Como pensar cómo los construye, no solo por quiénes son en la vida real, que quizás son las primeras novelas, sino que después hay una construcción a partir de referentes reales, de referentes del cine, referentes de un montón de lugares donde él va, de otras escrituras, donde él va a buscar. Sí, creo yo, no esconde las influencias, digamos, No. y sobre todo en estos textos tempranos, también la autobiografía, digo, Sí. es muy importante, digo, bueno, está Coco, Sí. está él como Sí. personaje, pero te quería preguntar por la tajada, digo, ¿qué lees vos, qué ves ahí en ese guión primerizo del Puig que vino después? La construcción de los personajes. Yo creo que en La Tajada él llega a un punto que es, porque él antes tiene como unos intentos así de guiones que él dice son como malas copias de los guiones de Hollywood, ¿no? Él mismo se da después con un caño y dice, no, esto no estaban buenos. En La Tajada me parece que él llega a encontrar un modo de decir de los personajes que se los lleva a la literatura. Me parece que ahí eso es lo que a mí más me gusta. Y esa construcción, pero esto ya tiene más que ver con mi gusto personal, encuentra la cadencia del cine de los 40 argentinos. Eso vos lo lees y no necesitas, incluso por la forma de puntuación, que fue toda una discusión cuando hacíamos la edición en Ediciones Bonaerense, siempre lo cuento, era una gran discusión. Bueno, acá hay 3 puntos y decían, bueno, no, pero por el manual de estilo no van, pero dejá los 3 puntos, porque eso tiene que ver con la forma en que es la lectura, ¿no? Pero hay que decirlo, digo, no es obvio, sino que tiene que ver con cómo se plasma ese decir, ese tono en la escritura, porque no tenés que llevarlo, ¿no? A un código que representa no esa oralidad, sino ese modo de decir del cine argentino. Eso a mí me impactó, cómo lograba encontrarlo para escribirlo. Sí, totalmente. Sí, para quienes no conozcan el texto, Textos Tempranos consta de 2 obras. La Tajada es la primera, que es esto, un guión inicial de cine que escribe Puig. Sí, a mí lo que me sorprendió es ese clima de los 40, como en toda la obra de Puig, también la política siempre tiene un lugar importante, y en esta obra está muy presente, primero desde el clima. Yo hace poco también volví a ver Juan y Eva, la película que muestra un poco un documental que recrea el momento en que se conocen, digamos, Perón y Evita, y me trajo un poco la época, incluso el personaje protagonista de La Tajada, que es Nélida, que es una mujer, que es actriz, es súper ambiguo en un montón de aspectos, digamos, desde cómo va apareciendo el peronismo, cómo se van diferenciando los peronistas de los no peronistas.
sin tampoco de ser una obra ni peronista ni antiperonista, creo yo, porque bueno, se cuestiona cierta corrupción de las propias gestiones peronistas, también quienes se oponen, incluso el personaje de Nelly es súper ambiguo, digamos, pero a mí me llevó mucho a ese clima, a esa época también. Y después, bueno, sí, la fortaleza que siempre van a tener los personajes femeninos en toda la obra de Puig, que es impresionante, digamos, ¿no? Y uno la ve a este personaje de Nélida sufrir desengaños, sufrir abandonos y seguir ahí buscándole la vuelta y dar giros argumentativos que son súper interesantes. Sí, y que además puede, ¿no? Como que decís, bueno, es una mujer solamente que piensa en el amor, quiere estar enamorada, y en el fondo no es eso solo, ¿no? Digo, hay una construcción de personaje que es muy compleja, que habla del poder, que habla de, como decías vos, el lugar de la mujer en la sociedad, le diríamos el empoderamiento, ¿no? de la mujer, cosas que no estaban ni dichas, o sea, no estaban verbalizadas, no existían como formas de discurso. Y Puig logra armarlo ahí. Esto es un guión de los 60, está recién el peronismo, bueno, está en ese momento proscripto, por supuesto. Ahí es una de las explicaciones de por qué nunca se pudo filmar este guión. ¿Quién iba a querer filmar esta historia en ese momento? ¿Quién se iba a animar? Pero además es muy temprano para poder leer el peronismo en la clave que lo lee él, como vos decís. No lo condena, no lo juzga, lo pone ahí y lo entiende. Yo creo que esa es una de las virtudes de la literatura de Puig que hace que siga siempre generando nuevas capas, como decía antes, de lectura. Digo, creo que eso de ponerlo en la mesa como diciendo, che, bueno, vos fijate. Digo, yo creo que también un poco lo expone con sus contradicciones, digo, con las contradicciones propias de... Él lo vuelve a hacer, digo, en Pubis Angelical lo vuelve a hacer, digo, este cuestionamiento de, che, si vos eras de izquierda, ¿cómo terminaste en el peronismo? Y demás, digo, pero es eso, es como... Es un retrato de época. Sí, en El beso lo mismo, ¿no? Bueno, esos personajes que ninguno es bueno, ninguno es malo, son eso, y los retrata en su contradicción, eso logra el retrato justo de esa, justo no por justicia, sino el retrato cabal del personaje en toda su complejidad, de todos sus personajes en su complejidad. Eso me parece que lo encuentra en La tajada. Yo creo que lo encuentra en La tajada, que era, bueno, eso, que veo en La tajada, veo eso, que encuentra algo que después se lo va a llevar, lo va a seguir encontrando en sus novelas o va a seguir usando como fórmula para las novelas. Sí, yo un poco lo que decía Pedro, digo, esto también es muy interesante, que hemos hablado de lo distinto que era su literatura, del rol de la mujer dentro de sus textos, y digo, bueno, hoy justo estaba viendo un documental increíble de Encuentro, una miniserie, y mencionan, dicen, bueno, todos los escritores de esa época, un poco hablando del boom latinoamericano, a la mujer la ponían desde sus ojos, de los ojos de ellos, como objeto de deseo, y de repente Puig, yo creo que en La tajada lo hace un poco, pero para darle... para seguir con la historia, digamos, él te construye a ese personaje que a veces quiere ser una nena, que quiere que la mimen, digo, pero lo pone como un objeto con un interés intrínseco, de decir, bueno, el final se cambian los roles completamente, y es súper interesante, como decía vos, que esté en el primer escrito. Sí. Eso, por eso también lo habíamos elegido para poner uno con el otro, ¿no? Y además La tajada con El desencuentro, que es ese conjunto de capítulos que forman un antes de la firma de Puig como escritor. Creo que eso es el libro te permite ver eso. Pero en La tajada justamente logra todo esto. Me parece un texto hermoso. Y es el pasaje del cine a la literatura. Los dos juntos vos estás leyendo cómo pasó de una escritura a la otra. Sí, después tenemos eso, El desencuentro, que es una serie de monólogos de distintos personajes, ¿no? Algo que también vamos a encontrar después en la obra de Puig, que es ahí, bueno, también en esto cuando hablábamos de estratos o ataques que ha sufrido, hay una frase que se le atribuye a Onetti, que es: yo sé cómo hablan los personajes de Puig, no sé cómo habla él, ¿no? Como que todo el tiempo que el propio Puig se jactaba eso y decía que él, o al menos escuchaba que él le aburría su propia voz, entonces que él solo quería escuchar a sus personajes en sus textos. Bueno, acá tenemos
varios personajes de la familia, ¿no? Que van reconstruyendo sobre todo a él, a Coco, digamos, ¿no? Y ese chico inquieto que es desde muy chico. Para quienes son platenses también es interesante ver las referencias. La madre de Puig vivió acá, nació acá en La Plata. Se va a trabajar a Villegas, pero aparece toda una primera etapa acá en La Plata y se nombran lugares, se nombran calles. Sí. Eso es interesante. Que después eso se saca de Rita, ¿no? Claro. Toda esa referencia a la ciudad de La Plata, por eso también es un texto todavía más bonaerense, ¿no? que cualquier otro, porque bueno, es la capital de la provincia y aparece en su peso, ¿no? No elige nada de Buenos Aires. En Rita tiene mucha más presencia Buenos Aires capital. Claro. Pero La Plata aparece tangencialmente, pero acá el primer capítulo es una tras de la otra, o sea, es la ciudad de La Plata. Sí, y vos también hay algo que decís un poco en el prólogo del libro, que es, bueno, cierta crudeza de las obras de Puig, que quizás en otras aparece más disimulada, aparece más revisada, digamos, y suavizada, podemos decir. Bueno, en estos textos aparece de una manera más Sí. concreta, ¿no? Que igual es un poco lo que vos decías, quien realmente se pone a leer la obra de él la encuentra todo el tiempo y de una manera súper profunda, digamos, ¿no? Pero bueno, entiendo que vos ves algo acá de todavía algo que le falta ese proceso de suavizar o de ablandar ciertas cosas. De hacerlo digerible para el lector, ¿no? Lector, lectora, me parece que ahí todavía él tiene una violencia que sabe que no es el momento. No sé si sabe, no sabe, uno había aventura, ¿no? Pero que sí va a elegir distanciarse de ese modo tan crudo. Porque además no es el modo de Puig autor, digo, ahí las formas en que él logra... no logra disfrazar, porque no es esa la palabra, pero logra filtrar la violencia en otro discurso, cómo la va amalgamando con distintas cuestiones, hace que vos estés de repente leyendo una violación y te dicen que eso era una novela para señoras, entonces para leer entre señoras y divertirse y un folletín. Y estás leyendo eso, un abuso, hay cosas muy, muy crudas, y eso me parece que es el trabajo que él hace en esas reversiones. Cuando vos ves que hace 4 versiones de un capítulo, que no cambia el contenido es el mismo. No hay nada de cambios sustanciales nunca. Por ahí algunos fragmentos que se sacan, pero en sí los capítulos, él cuando ya tiene armado el índice de la novela, ya sabe de qué va cada cosa, las voces ya sabe cuáles son, después algunas elige, como el primer capítulo elige sacarlo al final de la novela, pero en la estructura ya está. Él en los 5 primeros meses ya sabe cómo va a ser. El trabajo es cómo lo va a hacer. Y ahí está en esto de, bueno, si voy a contar o si va a contar justamente un abuso, si va a contar una violación, bueno, ¿cómo es eso en esta literatura? ¿Cómo es eso en esa escritura? ¿Cuál es el proceso? Es lo que podemos ver en los manuscritos, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que hace que termine en esa versión que nosotros conocemos? Bueno, ahí es un trabajo, esa es la literatura, ¿no? El trabajo ahí sí. que hay. Sí, después me quedaba pensando en esto que nombrabas vos, de que claramente si está incluido en este trabajo de Ediciones Bonaerenses, porque es un autor bonaerense, y desde que lo dijiste me quedó resonando, porque lógicamente lo es, pero bueno, con una relación compleja y ambigua con el país, con todo, digamos, ¿no? En parte por circunstancias obligado de alguna manera, por tener que irse de alguna manera exiliado de la Argentina, pero también todo su vínculo con General Villegas, desde la publicación de Boquitas y demás, es una relación compleja. No sé si te ha tocado en algún momento ir allá. Sí, ya fuimos incluso a presentar el libro y ahí, a lo largo de los años, ya hace bastante que fui por primera vez y seguís viendo esa relación compleja. Digo, la presentación que hicimos de esta novela, una de las chicas que ha ido a ver, lo que sé yo, dijo, ay, bueno, voy al hotel a ver, el hotel del pueblo, en ese momento era el hotel, a ver qué, no sé, qué quería ver. Habla con el dueño y dice, no, yo vengo a la presentación del libro de Puig. Le dice, sí, ese puto. No, sí, todavía como decir, pero pasaron años y hay cierta gente que todavía tiene en el pueblo, tiene esa mirada. Después hubo un trabajo, un
gran trabajo de parte de la biblioteca, de Patricia, que llevó adelante todo un laburo de reposicionamiento del autor, de ver qué aparecían esas novelas que lastimaba tanto supuestamente al pueblo, bueno, qué era lo que hablaba de ellos, en el sentido de, bueno, lo que está diciendo de uno es lo que molesta, bueno, hay un laburo muy lindo ahí. Y no, hay toda otra generación que tiene una relación más afectuosa y afectiva con Puig, pero quedan unos resabios del modo en que fue tratado en su momento, en que fue prohibido el estreno de la película, bueno, ahí hay todo un destrato que por suerte ya no está. Pensaba, digo, es un escritor que siempre fue, no sé si es la palabra correcta, pero muy leal a su escritura, digamos. Él evolucionó, digamos, como decir, bueno, de repente Buenos Aires Afer es un poquito más oscuro, es un poquito más denso, pero digo, seguía manteniendo ciertas reglas, cierto estilo. Sí. Digo, a mí me parece, en el exilio, digo, me parece súper interesante cuando él construye 2 novelas en base a personas que conoce, Sí. y hacerle entrevistas y charlar con ellos. Digo, creo que quizá eso también confunde o tiende a decir, bueno, al final él escribe como suena o escribe estas pequeñas historias. Lo que le cuentan, ¿no? Escribe lo que le cuentan. Claro, como si fuera fácil igual, digo, ¿no? Tiene un grabador y ya claro, está. Ya muy está, bueno. ya está, lo transcribís y listo. Pero Claro. digo, súper interesante lo Sí. que hizo con Abelardo Sí. en Brasil, digo, un montón de cosas que es sorprendente pensar en este chico que no sabía que iba a ser escritor, Sí. a un tipo que en un momento dice, soy escritor, digo, dice, soy escritor, soy escritor. y muy exitoso igual dentro Sí. de... Súper, A nivel súper. venta, a nivel Sí, reconocimiento en distintos países. Eso es. Pero incluso en Argentina, cuando vos te pones a ver, nosotros que hacemos esos trabajos, ¿no? De, bueno, me compro la primera edición de nuevo, bueno, ¿cuántos ejemplares tiene la primera tirada? Es increíble lo que vendía, la verdad vendía muchísimo, se leía mucho, incluso hasta en España, que estaba prohibido, se leía igual, porque la novela llegaba. Ahí creo que él era un hombre de escritura, no de cine. E incluso él dijo. Parece, pero bueno, igual le gustaba. También en México había hecho televisión, o sea, es algo que... sí. También había hecho guiones Sí, televisivos, sí, ¿verdad? sí, le gusta. Digo, él dijo. No sé lo que le pasó a él. Lo que se ve de afuera es que él logra, la escritura del cine, logra llevarla a la literatura. Logra lo que él aprende con sus ejercicios de guiones, con la escritura de las voces de los personajes y demás, logra llevarlo a la literatura, porque él no parte de la literatura, por más que es un tipo que escribe todo el tiempo, porque cuando ves la cantidad de cartas que escribía, no es que empezó a escribir para el cine, escribe, tiene una relación fluida con la escritura desde pequeño. Sí, digo, las cartas están muy bien escritas. Sí. Tienen Sí, como un sí, cuidado, vos le decías, la sí. obsesión con la palabra, digo, no solo Sí. está en el pensar en la publicación, sino No, en su él vida se cotidiana. comunica con su familia y tiene ahí un modo de contar las anécdotas y esto y lo otro que hace que se puedan hacer 2 libros con esas cartas. Digo, con otros escritores vos tenés las cartas y no podés hacer nada. Bueno, acá sí. Pero digo, a mí me parece que en su escritura pasa eso. Él tiene una relación casi única. Bueno, hay otros escritores que también, escritoras que también, pero en el caso de él, justamente tiene todo el reconocimiento del público lector, donde la relación de la escritura literaria y el cine se amalgama de una forma única, pero en la escritura literaria. Después, en los guiones, qué sé yo, mal o bien, está bien, digo, no está mal. ¿Quién puede decir que está bien o está mal? Pero sí logra algo único en la literatura. Eso me parece que... Y lo logra porque pasó por el cine. Lo logra porque es un espectador que se conmociona, no se emociona, sino que se conmociona frente al suceso del cine, frente a la pantalla, y eso lo puede llevar a su escritura. Digo, no es poca cosa. Y con cierto tipo de cine. Con cierto tipo de cine. También es interesante, digo, Igual, porque... él se armó también todo esto, ¿no? De, bueno, todo su mundo hollywoodense, las divas y demás, que es verdad, es absolutamente verdad, pero es un tipo que mira todo el cine. Sobre todo él tiene, bueno, en el archivo aparecen listas y listas y listas de películas, pero listas son listas, no estoy diciendo 3 listas, 4 listas, hablamos de listas y listas. Sobre todo el cine de los 30, los 40, pero cine alemán, cine francés, cine italiano, tiene cine argentino incluso, que es una relación poco explorada. Tiene un gusto muy amplio. Después sí, Hollywood tapa un poco, ¿no? Tapa, pero no es lo único. Es un espectador
que tiene un conocimiento del cine, nada, es muy ahí, no me sale la palabra, pero es un especialista, ¿no? En cierto tipo de cine, sobre todo los 30 y de los 40, no sé si había alguien que supiera más que él en el momento en el que él se dedicaba a consumir ese cine, a tenerlo, porque además tenía una cuestión de tener, cuando empezó el VHS, poder grabar y demás, él quería acumular, era una cosa compulsiva con las películas. Sí, cuentan quienes lo han entrevistado, algo que tenía cantidades, digamos, en sus casas. Sí, su videoteca es algo tremendo. Sí. Bueno, nos vamos quedando con poco tiempo. Te agradecemos un montón, Lea, por haber venido. Obviamente, de nuevo, recomendamos mucho que vayan a leer textos tempranos. También, nada, reconocer de nuevo el trabajo de Ediciones Bonaerenses, no solo por la edición, por la publicación, sino porque también digamos que sean parte de un proyecto provincial implica que, por ejemplo, son textos que uno puede acceder también de manera gratuita a través de manera digital, y que también se planea y se piensa una distribución en escuelas, en bibliotecas populares, en distintos espacios, lo cual está buenísimo. Esto que el ejemplar que mostraban ustedes es de distribución en bibliotecas y en escuelas, y preparamos el texto así, y el laburo que hicieron fue impresionante, porque no fue fácil llegar a armar este libro, fue mucho tiempo, no del trabajo nuestro con Flor y con el resto del equipo, sino también de la editorial. Fue mucho trabajo por parte de la editorial, fue una apuesta muy grande y también ellos llevaron adelante gran parte del proyecto. Así que ahí siempre reconozco el laburo de Agus y de Guillermo, que, bueno, Joaquín también, estuvo Joaquín Conde, que creo que Pedro lo conoce, y estuvo metiendo mano en la parte de la edición, laburó un montón. ¿Te interesa a vos también el mundo de la edición? Sí. Es una puerta ahí también que es súper interesante y que tiene que ver con, siempre lo digo, bueno, nosotros podemos hacer en la academia un montón de cosas, pero el vínculo con la sociedad, con el lector que llega al libro, me parece que no hay es algo que nos falta todavía poner ahí el ojo, y a mí me interesa mucho, o sea, es algo en lo que siempre estoy un poco atenta, en la parte de qué son esas cosas que leemos, cómo salen, cómo las armamos, qué pensamos, qué estamos diciendo cada vez que sale un libro. Eso me parece, es un mundo interesante. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Bueno, sí, antes de cortita, pero antes de cerrar, traías un poco el mundo académico y demás. Bueno, preguntarte, obviamente, tanto a nivel de investigación, la docencia, sabemos la situación así compleja que se está atravesando, quizás salir un poco de Puig, pero bueno, ¿cómo ves ahora la situación, al menos en la universidad? Compleja, muy compleja. La verdad es que fue un primer cuatrimestre muy difícil, que quizás como no se ven paros o no tantos como hubiéramos pensado, se notan otras cosas, se nota a nivel posibilidades de estudio, que es una realidad. Nosotros tenemos alumnos que no son todos de La Plata. Por suerte, nuestra universidad se abrió y venían muchos alumnos de otros lugares, donde venir a La Plata, un día de venir a La Plata entero, se hace más difícil. Eso se nota un montón, se nota en las posibilidades de llegar de los pibes, se nota en los recursos, se nota en nuestro salario, que es un tema delicado, muy delicado, que todavía no terminó de explotar, pero bueno, va a suceder, no me gusta esa palabra, pero bueno, en algún momento va a suceder, y es muy complicado el lugar que se le está dando a la universidad pública en este momento por parte del gobierno, así que nada, se viene difícil, pero también nos agarra, creo que bien posicionados en cuanto a, bueno, que este es nuestro lugar, es el espacio que vamos a defender. Esperemos que salga todo bien, ¿no? Siempre se sale. Vamos a ver. Pero bueno, sí, es un año complejo. Perfecto. Bueno, perfecto no, en realidad. Horrible, perfecto el cierre de la entrevista, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, por escucharme. Por favor. Y por haber leído, que es re lindo compartir así cuando
cuando hay lectura del otro lado. Así que gracias. Obvio. Otra vez agradecer a Agustín que nos dio. Sí. Invitamos, como ya dijimos, a entrar a la página donde se pueden descargar un montón de textos publicados, no solo este. Y bueno, ya está, nos quedamos sin tiempo. Por ahí decir que el lunes que viene vamos a tener una entrevista. Sí, que prometimos para esta semana, pero que Pasaron. se va a venir, sí. Con Luciano Lamberti para hechizar un cazador. Así que nada, véanos el lunes que viene. Los dejamos con After Clown. Otra vez le agradecemos a Lea y muchas gracias. Nos vemos.